Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Lidumar Gómez y en esta oportunidad les vengo a hablar acerca de sepsis, endocarditis y meningitis. Sepsis es el nombre que recibe una respuesta inflamatoria sistemática grave, a veces potencialmente mortal, de causa bacteriana. Ocurre cuando una infección desencadena una reacción en cadena por todo el cuerpo. Esta puede iniciar por un pequeño corte que se infecta o por una infección que se desarrolla luego de una operación. Las personas más propensas a contraer sepsis son los mayores de 65 años, las mujeres embarazadas, niños menores de un año, personas con un sistema inmunológico debilitado. Los síntomas pueden ser aumento en la velocidad de la respiración y la frecuencia cardíaca, dificultad para respirar, dolor o molestia extrema, frío, fiebre y escalofríos, piel húmeda y sudorosa, confusión. Cuando la sepsis es grave, esta puede provocar un shock séptico en el cual la presión arterial cae a un nivel peligroso y pueden fallar varios órganos. La infección puede empezar en una parte del cuerpo y extenderse a la sangre, de allí posiblemente a otras localizaciones. En la sepsis se produce una respuesta inflamatoria generalizada, lo que puede llegar a causar un aumento o descenso significativo en la temperatura corporal. En ocasiones, para describir esta condición, se utiliza el término de septicemia. Sin embargo, este término se refiere más a la presencia de organismos patógenos como bacterias en el torrente sanguíneo, mientras que la sepsis se refiere más concretamente a la respuesta del organismo frente a una infección. A medida que la sepsis se agrava, disminuye la cantidad de oxígeno transportado a los órganos y tejidos. Esto permite que se puedan formar coágulos de sangre en los capilares y producirse un trasvase de líquido de la sangre hacia los tejidos. Esto puede causar una acumulación de líquido en los pulmones y reducir la función respiratoria. En general, se altera el equilibrio ácido-base del organismo y la circulación se ve afectada, además de diferentes órganos como pulmones, riñones e hígado que pueden empezar a fallar. El diagnóstico de la sepsis es un reto, en realidad, y el patógeno causal no siempre se identifica. Por ello, la evaluación clínica sigue siendo un pilar de diagnóstico para la sepsis. Las pruebas de laboratorio que se pueden realizar para diagnosticar sepsis pueden ser tinción de Gram. Esta se utiliza para detectar e identificar el tipo de bacterias presentes en la muestra obtenida del área sospechosa. El cultivo de orina y otros fluidos biológicos se utiliza para identificar la fuente y el tipo de infección. La prueba de calcitonina, de procalcitonina, se utiliza para diferenciar la sepsis de otras condiciones con síntomas similares. Esta aumenta significativamente su concentración cuando existe sepsis. El hemograma. En ella se evalúan hematíes, leucocitos y plaquetas. La prueba de lactato se realiza cuando hay concentraciones elevadas que indican una disfunción orgánica. Los gases en sangre se realizan para evaluar el grado de oxigenación de la sangre y el equilibrio ácido-base. Además de esto, se hacen pruebas de coagulación, se hace proteína C reactiva, que es para detectar la presencia de inflamación en el cuerpo. Y el hemocultivo se realiza para detectar la presencia de bacterias en sangre y así evaluar su susceptibilidad a los antibióticos. La prueba de procalcitonina mide los niveles de procalcitonina en la sangre. Niveles altos son signos de una infección bacteriana como la sepsis. Esta prueba puede ayudar al médico o al profesional de salud a determinar una infección en etapa temprana. Esta prueba es conocida también como PCT. La prueba de procalcitonina no requiere ninguna preparación especial. El profesional de salud toma una muestra de sangre de manera habitual. Cuanto más alto sea el nivel de procalcitonina, más grave será la infección. El hemocultivo es un examen de laboratorio que se realiza para verificar si existen bacterias u otro microorganismo en una muestra de sangre. Esta prueba es conocida también como un cultivo de sangre. Para la obtención de la muestra, se desinfecta la zona con un antiséptico que reduzca la posibilidad de que un microorganismo de piel ingrese y contamine la muestra. La prueba es obtenida de manera habitual y luego se coloca en un plato especial, conocido como plato de cultivo,
para observar si hay proliferación de bacterias u otros microorganismos patógenos. Para esta se puede realizar una serie de 3 o más cultivos. Un valor normal significa que no se observaron bacterias ni otros microorganismos en la muestra. El resultado anormal o positivo significa que sí se identificaron microbios en la sangre. Otros tipos de microbios como hongos o virus también se pueden encontrar en la prueba de hemocultivo. Endocarditis. Esta es una inflamación del revestimiento interno de las cavidades y válvulas cardíacas, endocardio, que pone en peligro la vida. Por lo general, se debe a una infección. Las bacterias, hongos u otros gérmenes de cualquier otra parte del cuerpo, como la boca, viajan a través del torrente sanguíneo y se adhieren a las zonas dañadas del corazón. La válvula más afectada frecuentemente en este tipo de pacientes es en un 90% de los casos la tricúspide. Los síntomas son dolor en las articulaciones y músculos, fatiga, dolor de pecho, sudoraciones nocturnas, fiebre y escalofríos, un soplo cardíaco que aparece por primera vez o difiere del ya existente, sensibilidad en el vaso y manchas rojas en las plantas de los pies. La clasificación de la endocarditis es bastante peculiar. Esta se divide según su ubicación en endocarditis infecciosa de válvula nativa izquierda. Se subdivide en aguda, que es cuando el cuadro clínico lleva menos de un mes de evolución, subaguda, cuando el cuadro lleva menos de 6 meses, y crónica, cuando los síntomas llevan más de 6 meses en evolución. La endocarditis infecciosa de válvula protésica izquierda se divide en temprana y tardía. La temprana es aquella que tiene menos de un año luego de la cirugía, y la tardía tiene más de un año. La endocarditis infecciosa de la válvula derecha. También tenemos que se dividen según su adquisición. Está adquirida en la comunidad, está la nosocomial, la asociada al uso de drogas intravenosas, la endocarditis infecciosa con hemocultivos positivos y la endocarditis infecciosa con Staphylococcus coagulasa negativo. Las bacterias más frecuentes en la endocarditis infecciosa son la Staphylococcus aureus, el Staphylococcus coagulasa negativo, el Streptococcus viridans, el enterococo, la Pseudomonas aeruginosa y el Streptococcus bovis. Las pruebas de laboratorio que se utilizan para determinar endocarditis son un hemocultivo que se debe realizar antes de empezar la terapia con antibiótico. Estas son necesarias 3 muestras de sangre con intervalos de 30 minutos. Cada una tiene 10 mililitros que son vertidos en una botella con caldo de cultivos para aeróbicos y anaeróbicos. Las pruebas serológicas se realizan ante la sospecha de una infección por Bartonella, Brucella, Histoplasma y Caxalatum. El hemograma completo es una muestra que si se tiene un número elevado de glóbulos blancos puede ser signo de infección. Esta ayuda a diagnosticar niveles bajos de glóbulos rojos o de anemia. También tenemos las pruebas de proteína C reactiva. Otras pruebas podría ser el ecocardiograma, que usa ondas de sonido para producir imágenes detalladas del corazón al latir. Este muestra el bombeo de las válvulas del corazón. Se subdivide en 2. El transtorácico permite ver la estructura del corazón y comprobar si hay alguna lesión. Las ondas sonoras dirigidas del corazón desde un dispositivo con forma de varilla que se apoya en el pecho, proporcionando imágenes de video. También tenemos el transesofágico, que permite obtener imágenes cercanas de las válvulas cardíacas. Durante esta prueba, se inserta un pequeño transductor conectado al extremo de una sonda desde la boca hasta el esófago. Meningitis es una inflamación del líquido y las membranas que rodean al cerebro y a la médula espinal. Las meninges son membranas o capas de tejido que protegen al sistema nervioso central. La mayoría de los casos de meningitis son causados por una infección viral. Los síntomas son fiebre repentina, rigidez en el cuello, dolor de cabeza intenso, náuseas o vómitos, convulsiones, sensibilidad a la luz. Dentro de las causas tenemos infecciones bacterianas o víricas. El Streptococcus pneumoniae, conocido como neumococo, es la causa más frecuente de meningitis bacteriana en los bebés. La mayoría de las veces, este causa neumonía, infección en el oído o en los senos paranasales. El Neisseria meningitis o meningococo afecta principalmente a adolescentes y adultos jóvenes. Puede provocar meningitis bacteriana.
Estas bacterias normalmente causan infección de las vías respiratorias superiores, pero pueden provocar meningitis meningocócica cuando ingresan al torrente sanguíneo. La Listeria monocytogenes o listeria puede atravesar la barrera placentaria. Este puede llegar a ser mortal para los bebés. El Haemophilus influenza de tipo B ha disminuido su incidencia desde que se introdució las vacunas en los niños. Los tipos de meningitis pueden ser viral, esta es leve y a menudo desaparece por sí sola. Por lo general es causada por un enterovirus. La crónica es cuando los organismos de crecimiento lento, como los hongos y bacterias, invaden a las membranas y el líquido que rodea el cerebro. Estas son las causas de este tipo de meningitis. Se desarrolla en aproximadamente 2 semanas o más. La fúngica es relativamente poco común. Puede ser similar a la meningitis bacteriana aguda. Por lo general, se contrae al inhalar esporas de hongos que pueden encontrarse en el suelo, la madera en descomposición y los excrementos de aves. La meningitis parasitaria es cuando los parásitos pueden causar un tipo poco frecuente de meningitis llamada eosinofílica. Generalmente las personas se infectan cuando ingieren alimentos contaminados con estos parásitos. Esta no se transmite de persona a persona. Dentro de las pruebas de laboratorio tenemos el estudio del líquido cefalorraquídeo. Esta es la prueba para el diagnóstico de meningitis. Se obtiene la muestra a través de una punción lumbar y se agrupan una serie de ejercicios de exámenes dentro de esta muestra, como la evaluación física del líquido cefalorraquídeo. Este normalmente es transparente e incoloro. Si existe infección, la muestra puede ser turbia por la presencia de leucocitos o de microorganismos. Las proteínas en el líquido cefalorraquídeo se encuentran normalmente en baja concentración. Cuando hay presencia de meningitis, la concentración de estas proteínas aumenta. La glucosa en el líquido cefalorraquídeo se concentra normalmente en 2/3 de la concentración de la sangre. Esta puede disminuir por la presencia de células que habitualmente no se encuentran en este líquido, como serían los leucocitos, que por la inflamación existente o las bacterias. Estas se consumen. Las células en el líquido cefalorraquídeo pueden aumentar los leucocitos. En la tinción de Gram existen algunos neutrófilos y monocitos, y también está el cultivo del líquido cefalorraquídeo y el antibiograma. Otras pruebas de laboratorio distintas a la del líquido cefalorraquídeo puede ser el hemograma, la glucosa, las proteínas en sangre, el hemocultivo que se utiliza para determinar e identificar las bacterias en sangre. La procalcitonina mide los niveles marcados que sugieren una causa bacteriana. La prevención, se podría decir que las bacterias o virus comunes que pueden causar meningitis se transmiten al toser, estornudar o compartir cualquier utensilio de comer, algún cigarrillo o cepillo de dientes. Por esto, se recomienda lavarse las manos en todo momento, seguir las prácticas de higiene adecuada y tratar de mantener un sistema inmunológico sano. Muchas gracias por su atención.